la secuencia de colores para llegar a la recompensa, ¿sí? Cuando llega a la habitación D, por ejemplo, tiene que memorizar la secuencia de colores que identifica en la puerta para llegar a la recompensa, ¿ok? Entonces, eso depende de la corteza prefrontal dorsolateral. Si, por ejemplo, la persona está en la habitación D y quiere llegar a la habitación de la recompensa y tiene que, de alguna manera, memorizar la secuencia de colores para llegar a la recompensa, estamos activando la memoria de trabajo. Porque una vez que adquiera la persona la recompensa, esta información se borra y se olvida. Porque no es pertinente, una vez adquirida la recompensa, memorizar la secuencia de colores. Eso se olvida y se borra. ¿Ok? ¿Esta corteza prefrontal dorsolateral está aislada? No. Hemos visto, por ejemplo, en las clases de las conexiones de los núcleos de la base, las distintas asas que comunican un área cortical con otra área cortical. Por ejemplo, ya hemos descrito cómo el hipocampo, a través de los núcleos de la base y el tálamo, se comunica con la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Sí? Y recuerden que los núcleos de la base está regulado su función por el GABA, glutamato, pero también está regulado por receptores de dopamina, ¿sí? La vía directa e indirecta de 1 y de 2, sus receptores de dopamina. Resulta ser que depende de la concentración de dopamina en los núcleos de la base, ¿sí? Se activa de manera adecuada la corteza prefrontal dorsolateral. Eso quiere decir que cuando se activa la corteza prefrontal dorsolateral, se halla la secuencia adecuada de colores para llegar a la recompensa. Y eso quiere decir que previamente tiene que haber una buena concentración de dopamina en los núcleos de la base para que luego la vía talámica hacia la corteza prefrontal dorsolateral se active adecuadamente y llegue a la recompensa por activación de la dopamina a nivel del núcleo de la base. ¿Sí? Y también por activación del hipocampo, que forma parte del sistema límbico y del asa prefrontal. Entonces, por esa razón, los pacientes que tengan déficit de dopamina en los núcleos de la base, por lo general tienen la memoria de trabajo alterada. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, aparte de tener síntomas motores, tiene alterado la memoria de trabajo porque como los núcleos de la base no llega suficiente dopamina para su regulación, entonces aparte de los síntomas motores va a presentar disfunción cognitiva porque la corteza dorsolateral no está activada de manera adecuada por el déficit de dopamina en los núcleos de la base y perjudica a la memoria de trabajo. Fíjense que el tratamiento farmacológico es agonista dopaminérgico con L-Dopa, ¿sí? Y fíjense que la L-Dopa mejoran la temporalidad de llegar de la habitación D a la recompensa, porque su mecanismo fisiopatológico y psicopatológico es déficit o disminución de dopamina en los núcleos de la base que se expresa por disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces fíjense que el tratamiento aquí farmacológico es la levodopa-carbidopa, no por ejemplo memantina como en el caso de Alzheimer, pero eso es en relación al tratamiento farmacológico. Resulta que los neuropsicólogos tienen que abordar el tratamiento terapéutico, ¿sí? Cognitivo en relación a mejorar la memoria de trabajo en los pacientes con Parkinson, por ejemplo, ¿sí? Porque la memoria de trabajo es una memoria implícita a corto plazo, ¿sí? Porque es una memoria operacional en este punto. Pero si está alterado el hipocampo, que es una memoria explícita a corto plazo que tiene que ver con el aprendizaje, el tratamiento psicoterapéutico es otro, ¿ok? Porque su función es distinta. Entonces, aquí en la memoria de trabajo, fíjense que estamos hablando de la corteza prefrontal dorsolateral en relación a los núcleos de la base y la relación con la dopamina. Ahora, ¿habrá alguna relación entre el peso del encéfalo y la memoria? O sea que entre más peso tenga el encéfalo, mejor va a ser la memoria. Resulta que existe una diferencia de peso del encéfalo cuando es hombre y la mujer. Fíjense que el peso del encéfalo de un hombre es mayor que el de la mujer, ¿sí? Pero el almacenamiento de la memoria
es la misma. Eso quiere decir de que no hay una relación entre el peso del encéfalo y el almacenamiento de la memoria, ¿sí? Mediante codificación a nivel cerebral. No existe una relación. ¿Ok? A pesar de que haya diferencia de peso, no hay discrepancia a la hora de almacenar información. Fíjense que la corteza prefrontal cumple la función compleja, ¿sí? De procesar información específica como planificar, secuenciar, la motivación interna y un conjunto de cosas que tenemos que comportarnos según el contexto social. Eso está encargada de la corteza prefrontal en sus diferentes formas y distribución anatómica: el ventromedial, el orbitofrontal y el dorsolateral. Fíjense que los jóvenes, recuerden que existe un periodo de maduración de la corteza prefrontal en los jóvenes hasta los 25 años en promedio, ¿ok? Fíjense que no es lo mismo el desarrollo de la corteza prefrontal, por ejemplo, dorsolateral y orbitofrontal, en una persona que no haya entrado o no haya estudiado una carrera universitaria o bachillerato, a aquellas personas jóvenes que ingresan al estudio universitario. Fíjense que los ancianos de alto funcionamiento, eso quiere decir que tienen una buena capacidad cognitiva de memoria, activa las dos cortezas prefrontales, quiere decir que tiene una buena planificación y secuenciación y tiene un buen control de impulsos. Por ejemplo, las personas que tienen una carrera universitaria y aquellas que no tienen una carrera universitaria o son analfabetas, solamente se activa de un solo lado la corteza prefrontal. O sea que la capacidad de planificar y secuenciar cuando llega a edades mayores se convierte en ancianos de bajo funcionamiento. Recuerden que los jóvenes se están formándose la corteza prefrontal hasta los 25 años. Entonces, aquí se puede introducir lo que representa la reserva cognitiva. Eso quiere decir que la reserva cognitiva aumenta cuando la persona estudia, ¿ok? Y esa reserva cognitiva es la capacidad que tiene la persona de almacenar la información a nivel cerebral, y cuando hay déficit, esa reserva cognitiva suple de alguna manera o tapa el daño, ¿ok? Desde el punto de vista cognitivo. Eso es como, por ejemplo, si se aplica un test neuropsicológico a un profesor universitario y no recuerda una palabra, va a usar sinónimos para compensar esa información o ese déficit a la hora de aplicar una prueba o un test. Porque quiere decir de que como utiliza palabras similares o sinónimos, entonces su reserva cognitiva es alta. Pero capaz una persona analfabeta no puede utilizar sinónimos. Entonces se limita mucho más. Su reserva cognitiva va a ser menor. Entonces es importante las personas que llegan, ¿sí?, a estudiar una carrera universitaria porque aumenta su reserva cognitiva. Y al final, cuando lleguen a la etapa de la tercera edad, puedan ser ancianos o personas mayores funcionales. Aquí tenemos un cuadro donde especifica, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria en su relación, ¿sí? Cómo estaría alterado el aprendizaje y la memoria cuando es mayor o leve. Y fíjense que como la DSM-5 especifica cómo se evalúa la memoria inmediata, la memoria reciente, ¿sí? Lo importante acá es que cuando ustedes estudien trastornos cognitivos en la DSM-5, describe cómo se debería de evaluar las áreas cognitivas, pero eso solamente es un manual, es un resumen. Se supone que para utilizar el manual tienen que tener una información previa que los orienta a aclarar el por qué se explora la memoria inmediata y reciente de esta manera según la DSM-5. Quiero aclarar un punto antes de culminar la clase, ¿sí? De que no es lo mismo cuando la persona tiene un déficit cognitivo de tipo memoria, cuando es de corto a largo plazo.
y tiene que ver con las áreas anatómicas. Si es de corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Explícita, está alterado el hipocampo. Ya se ha establecido las preguntas que tienen que hacer a la persona. Y si es a largo plazo, está comprometido la neocorteza. Y si es explícita, las áreas asociativas que hemos escrito anteriormente. Cuando un paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico y tiene sangrado que compromete la sustancia gris, puede tener amnesia, o sea, alteración de la memoria del hecho traumático, ¿sí? Está alterado la memoria explícita a largo plazo. Puede ser inclusive no identifique rostros, pero si está alterado el hipocampo, porque tiene una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de tipo Alzheimer, que está alterado el lóbulo temporal medial, específicamente el hipocampo, la persona va a repetir muy bien o va a describir muy bien su pasado, pero el presente y lo que hace en el presente se altera, se olvida, ¿sí? Entonces, eh, la alteración de las demencias de tipo Alzheimer es distinta porque su área anatómica es distinta si se altera la neocorteza, por diferentes razones, ¿sí? El traumatismo craneoencefálico es uno de los ejemplos. Un tumor cerebral puede alterar, ¿sí? La memoria explícita, por ejemplo, a largo plazo si la neocorteza o a corto plazo si afecta el hipocampo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, esto es muy importante porque para aplicar los test neuropsicológicos y para evaluar una memoria en específica, tiene que primero hacer el diagnóstico anatómico donde se encuentra la lesión para poder aplicar el test de memoria adecuado según el contexto. Y recordar que el hipocampo, como se encuentra en el lóbulo temporal, tiene conexión con las áreas de la neocorteza. Cuando el hipocampo, ¿verdad? Que se encuentra al lado es la circunvolución parahipocampal y lo que se encuentra al lado de la circunvolución parahipocampal sería el gyrus fusiforme externo e interno, donde participa el área gnósica, ¿sí? O monomodal visual, identificación de rostros. Cuando la enfermedad de Alzheimer ya afectó el hipocampo, que aparte las personas con enfermedad de Alzheimer se desorientan, ¿sí? No se ubican en el espacio, o sea, en el espacio en relación a la habilidad visoespacial. Si cuando esas neuronas se sigan degenerándose, ¿sí? Lo que queda al lado es giro fusiforme. Entonces, cuando sigue avanzando la enfermedad de Alzheimer, la persona pierde la capacidad de identificar los rostros. No sabe quién es su hijo o no sabe quién es su hermana, porque justamente las áreas de identificación de rostros familiares están alteradas. Entonces, fíjense que existe una secuencia anatómica que explica la clínica de la enfermedad de Alzheimer y existe una secuencia clínica que explica la alteración de la memoria cuando está afectada la neocorteza. Eso lo veremos más adelante cuando veamos las demencias. Y eso es todo con respecto al tema de memoria.